encomendando este día pues en las manos del Señor, que sea el Señor pues en toda circunstancia, si hay alguna petición de oración, si hay algo por lo que quieran que yo esté orando, me pueden escribir y con mucho gusto yo los acompaño en esa oración. Bueno, a veces como que nos desanimamos o decimos, ay, pero ¿para qué orar si yo nunca veo que pasa nada? Pero créanme que el Señor siempre está obrando, ¿sí? Y a veces como que la espera impacienta, pero pues también nos forma. Bueno, entonces confíen en que el Señor siempre está ahí. Bueno, mis hermosos y preciosos jovencitos y jovencitas, hemos estado hablando de los dones y los talentos, ¿no? Y para eso hoy quiero contarles o les traigo una historia que es muy bonita, a mí me parece muy hermosa, yo la leí hace un tiempo y pensando en este tema, como que el Señor la traía a mi mente. De pronto ustedes también ya la conocen, pero pues la vamos a recordar. Bueno, entonces dice, hoy vamos a hablar de un par de superhéroes, Thomas Edison y su mamá, Nancy Elliot Edison. Pero ojo, esta no es la típica historia aburrida de libros de texto. No, esto es una historia de la vida real que seguramente va a impactar tu vida. Entonces tenemos acá como un subtítulo. Espere, ¿por qué? Espere un momentico, porque está en la C, bloque. Bueno, mientras que se me desbloquea el celular, que es, mejor dicho, una maravilla. Entonces, Thomas Edison, pues fue un científico, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles fueron algunos de sus inventos? De hecho, tiene o se le acarrean o se le adjudican más de 1000 inventos, pero no sé si ustedes tienen el conocimiento de qué inventó Thomas Edison o de quién fue Thomas Edison. ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Ni idea? No. Bueno, vamos entonces a conocer un poquito de Thomas Edison. Entonces, dice el pequeño Tomás, ¿un problema o un genio en potencia? Imagínense a Tomás de niño. No era el típico estudiante estrella, perdón, para nada. De hecho, era tan curioso, tan preguntón, tan diferente, que sus maestros en la escuela lo veían como un problema. Un día, Tomás llegó a casa con una nota de la escuela que había enviado su maestra. Seguramente pensó, oh no, otra vez, mi mamá me va a regañar. Pero lo que pasó después cambió su vida para siempre. Cuando su mamá Nancy leyó la nota, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomás le preguntó qué decía. Y aquí es donde entra la magia. La nota, según Nancy, decía algo así. Buenas tardes. Hoy queremos comunicarle que su hijo es un genio. Esta escuela definitivamente es muy pequeña y no cumple con los requisitos necesarios para él. Y no tenemos maestros suficientes para poder entrenarlo y darle la educación suficiente. Por favor, vamos a pedirle que le enseñe usted desde casa. ¿Se imaginan el shock? La verdad es que la nota era mucho más cruda. Decía, espere, ¿por qué? Decía que Tomás era deficiente mental, que no valía la pena que fuera a la escuela. Pero Nancy, con su corazón de oro y su visión de águila, decidió ver el oro donde otros veían carbón. Entonces llega este niño a su casa con una nota, el profesor le dice, venga, tome esa nota, usted no la vaya a leer, que no la vaya a leer nadie, sino que la vaya a leer, que la lea solamente su mamá. Entonces él toma la nota, ¿no? La lleva, llega a su casa, él cree que lo van a regañar, él tenía más o menos 8 años. Y la mamá de Thomas Edison era docente, ella era maestra.
Él tenía más o menos 8 años, llega y entonces la mamá está leyendo la nota y el niño le pregunta, ven mami, ¿qué dice esa nota? Y entonces ella le dice que tú eres un genio, que eres muy bueno y que la escuela no cumple con la capacidad para que tú estés perdón, para que tú tengas la educación que necesitas. Entonces, de ahora en adelante te vas a quedar en casa. Yo te voy a educar. Yo voy a estar contigo. Yo voy a ser la persona encargada y el wow, súper chévere, ¿no? Y entonces como que ahí vamos. Entonces dice, el resultado. Thomas Edison, ese niño que fue, bueno, perdóneme. Y entonces, pero en realidad la nota no decía eso. Resulta que Thomas Edison, tiempo después de que muere su mamá, él está como guardando las cosas de su mamá y demás y encuentra la nota real. Pues imagínense que en la nota real decían que el niño básicamente era un niño que tenía una incapacidad mental, que no era normal, que no tenía las habilidades de sus otros compañeros y que ellos ya no lo iban a educar más, que el niño quedaba expulsado de la escuela. Y entonces, esta mamá, en vez de, sí, coger y, no sé, buscar otras escuelas, o en vez de ir y a la escuela y hacer un escándalo, una huelga, no sé, ella decide quedarse con su hijo en la casa y pues creer en los talentos que tiene su hijo. Y entonces dice, ahora sí, dice el resultado. Thomas Edison, ese niño que fue considerado deficiente, se convirtió en uno de los inventores más grandes de la historia gracias a la fe inquebrantable de su mamá. Él nos dio la bombilla eléctrica, el fonógrafo, la cámara de cine y muchísimas cosas más que cambiaron el mundo para siempre. Como les decía al principio, se le atribuyen más de 1000 inventos a este hombre, imagínense. Su legado es un recordatorio de que un fracaso en una área puede ser el trampolín para un éxito gigantesco en otra. La historia de Tomás y Nancy nos deja una lección clarísima: la importancia de creer en los dones y talentos, tanto como propios como ajenos. Si alguien te dice que no puedes, que no eres bueno, que no sirves, recuerda a Nancy: ignora el ruido y concéntrate en tu potencial. Cada uno de ustedes tiene un talento único, una chispa especial que los hace increíbles. Tal vez eres bueno dibujando, escribiendo, jugando, programando, o simplemente eres muy bueno escuchando a los demás. No importa para qué seas bueno, no minimices ese don y ese talento que el Señor te ha dado. Así que la próxima vez que te sientas desmotivado o dudes de tus habilidades, piensa en Tomás y su mamá. Confía en tus ideas, persigue tus pasiones y sobre todo, nunca dejes que nadie te diga que no eres un genio. El mundo está esperando que tú lo llenes con tus propios talentos. Entonces, el día de hoy, mis hermosos, yo quería no solo llevarlos a pensar en que ustedes tienen dones y talentos, como ya se los había dicho durante esta semana, como el mismo Dios nos lo recuerda en la Biblia, ¿no? Porque el mismo Señor nos dice en la Biblia que Él nos ha dado y que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, no solo eso, chiquitos, sino también la importancia de ver que cada uno de nosotros somos singularmente particulares, ¿no? Y que aunque no tengamos las habilidades que tienen los demás, no quiere decir que seamos inútiles, desmejorados, defectuosos o que no sirvamos para nada, ¿sí? Em, es muy común hoy en día ver a los jóvenes y ver a los niños muy desmotivados por lo que le dicen los demás. Hoy en día, con el tema de las redes sociales y demás, el tema de la aceptación se ha implementado un poco más, ¿sí? Sin embargo, lo que digan los demás de nosotros no importa. Lo que piensen los demás no nos define, ¿sí? Eh, somos como personas que van creciendo y entonces a medida de que nos echan o nos dan un elogio, ¿no? O nos dan flores y demás, como que tenemos estrellitas. Pero cada vez que nos dicen algo, entonces son como puntos oscuros.
Y esos puntos oscuros pueden tomar mucha fuerza en nuestra vida, olvidando que somos creación de Dios, que somos imagen del Señor, que Dios nos ha hecho con cosas excepcionalmente buenas y únicas a cada uno de nosotros, ¿sí? La historia de este hombre de Tomás, y hay muchas más, me asombraba impresionantemente, porque si ellos se hubieran quedado con eso que dijeron en la escuela, seguramente él no hubiera traído todos los aportes que trajo al mundo. Entonces, su mamá creyó en él, como Dios cree en nosotros. Y él se lo creyó también y se empoderó. Y miren todo lo que él hizo. Ustedes se imaginan, o no sé cómo sería la reacción de esos docentes cuando vieron a este joven tan maravilloso, el joven que ellos dijeron que mentalmente no tenía la capacidad para aprender y resulta que mentalmente estaba más allá de la capacidad hasta de sus mismos docentes que nunca se dieron cuenta. Pero ¿saben quién sí siempre se da cuenta de todo? ¿Saben quién sí siempre está ahí impulsándonos, apoyándonos? Y es el Señor, ¿sí? Entonces aquí podemos aprender dos enseñanzas fuertes e importantes. Número uno, eh, a veces buscamos la aceptación de las personas. Y yo creo que por derecho, chicos, nosotros deberíamos tener por lo menos el apoyo de mamá y papá en casa, ¿sí? Por lo menos que ellos crean en nosotros. Pero yo sé que a veces eso no nos pasa o no contamos con eso, ¿sí? Sin embargo, tenemos a Dios y pues finalmente Dios es lo más importante, mis amores. Claro que mi mamita, que mi papito, que mi familia, eso es una bendición, es un regalo, Dios es bueno, pero finalmente lo más importante es el Señor. Y si lo tenemos a Él, pues sí. Y la otra, chiquitos, que creo que también es muy importante, es que nosotros nos llevemos en el corazón y en la mente que nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos venir y decirle a una persona, tú eres re malo para esto, tú no puedes, tú no tienes la capacidad. Dios no te hizo para eso. Ya no lo intentes más, tú eres un fracasado, tú nunca lo vas a poder hacer, eso no es para ti. A veces lo decimos así como con amor, no, oye, eso no es para ti, relájate. Eso no está en nuestras manos. Ese es el Señor quien define quién sí y quién no. Y a veces nosotros somos muy valientes tomando el lugar de Dios, diciéndole cosas a las personas que tal vez pueden destruir su vida, que tal vez pueden destruir su corazón. Entonces debemos también reflexionar. Cada uno de los que estamos aquí somos diferentes. Entonces tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Tenemos formas de comunicar diferentes, formas de ser totalmente distintas, dones y talentos totalmente distintos. Es impresionante, ¿no? Pero nuestra huella dactilar es diferente, ¿sí? Si el Señor se tomó el trabajo de ser tan detallista con cada cosa, es porque Él lo hizo todo perfecto, todo hermoso, todo maravilloso. Entonces no podemos ser definidos por las demás personas, pero tampoco podemos estar definiendo a las personas creyendo que somos Dios. Chiquitos, hoy los quiero invitar a que tengamos mucho cuidado con las palabras, con lo que decimos. Animemos a la gente. Vea, este muchachito, este Tomás Edison, era un niño, me imagino yo, ¿no? Que era un niño que no prestaba atención, no se quedaba sentado en su puesto, que estaba por un lado y por el otro, que de pronto sus cuadernos eran desorganizados, cochinos, con una letra fea, supongo yo que también con los trabajos y tareas y actividades incompletas, ¿sí? Pero eso no lo definió. No quiere decir que vamos a ser mediocres, ¿no? Que vamos a hacer todo ahí a medias y demás. No, esa era como su forma de ser, pero eso no lo definía él. Nada de eso que sucedió lo definía él. Pero sus docentes, las personas que lo rodeaban, sí buscaron que eso fuera él.
Ay, el niño que no puede, el niño que nunca termina nada, el niño que no hace caso, el niño que no se sienta, el niño que molesta, el niño que es cochino en sus cuadernos. No sé qué cosas estoy ahí como estipulando lo que podría ser. Y eso hubiera podido, y en eso se hubiera podido quedar él. Sin embargo, Thomas Edison es quien nos dio la bombilla, quien nos dio el telégrafo, quien dio los primeros pasos, no solo eléctricos, sino comunicativos. Hoy en día lo que tenemos, computador, celular, televisor, internet, todo eso, se lo debemos a este hombre que un día creyó en lo que el Señor le había dado y empezó a transformarlo. Y mire cuánto nos hemos beneficiado nosotros, porque si él no hubiera creado la bombilla, seguramente la electricidad, o de pronto hubiera llegado otro y lo hubiera hecho, pero le hubiese sido arrebatado eso a él. Entonces, imagínense tan increíble que es cuando nosotros no dejamos que nos etiqueten las personas alrededor, ¿cierto? Creemos en lo que el Señor nos ha dado, damos pasos de fe y como eso bendice a las demás personas. Y miren, hasta el día de hoy, después de tantos años, Él nos sigue bendiciendo a nosotros. Y qué hermoso poder decir o poder dejar un legado que digan, esa persona bendijo mi vida, esa persona trajo luz a mi vida. En este caso fue literal, ¿no? Luz literal. Pero qué hermoso sería, ¿no, mis chiquitos? Entonces, no hay que dejar que nos pongan etiquetas. Es que usted no es bueno, no, usted no sabe si yo soy bueno o no. El único que sabe es el Señor, ¿sí? Y cuando nosotros nos esforzamos, el Señor puede hacer cosas grandes y maravillosas. Yo he visto personas que dicen, yo nunca me imaginé estar haciendo esto. Y son tan buenas en lo que hacen, pero no es por su gloria ni nada, es porque el Señor ha hecho. Entonces, uy, no, yo jamás en la vida imaginé que pudiera hacer esto. Y lo hacen hermoso, y lo hacen espectacular, porque creyeron en lo que el Señor les había dado. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, mis hermosos. Vamos a creer en lo que el Señor nos ha dado y no vamos a estar mirando y poniéndole etiquetas a las personas. De pronto, uno los ve en este momento y no tiene la capacidad, pero no sabemos el Señor qué quiere hacer y qué va a hacer con esa persona. Entonces no somos quien para decirle tú no o tú sí. No, eso es el Señor. Acá dice, María Sofía está pidiendo una oración. Dice, quisiera que por favor tengamos presentes en nuestras oraciones a la familia de Diego, no, de Diogo J. Ay, sí, yo vi que se murió en un accidente, ¿no? Apenas 28 años de edad y pocos días de casado. Dios. Sí, oremos por esa gente porque ustedes se imaginan, Dios mío. Vamos a finalizar con una oración cortica y vamos a orar de una vez por ellos. Muchas gracias, mi Sofi, por eso. Yo vi ayer también la noticia, yo, Señor, la vida es así, ¿no? Un día estamos y al otro día no sabemos. Entonces, que Dios tenga misericordia, ¿no? De nosotros, que tenga misericordia de esa familia, de nuestras familias también, porque no estamos exentos, ¿no? Entonces, mis amados, espero que el mensaje haya sido claro, que puedan reflexionar en esto, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Y bueno, finalicemos orando. Bueno, por favor, ahí donde usted esté, incline su rostro, disponga también su mente por si usted no conoce aún sus talentos, sus dones, si ha tenido etiquetas malas, si de pronto no ha sufrido de rechazo, si de pronto ha sufrido de menosprecio, de palabras duras como le pasó a él, pues para que esto no nos defina, sino por el contrario, que nuestro corazón pueda ser sanado y que el Señor sea quien pues pueda hacer más ahí. Bueno, mis amores. Ay, Señor Dios bueno y de poder, gracias, Señor, porque tú siempre nos estás hablando, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos identidad, Señor, que eres tú quien nos define, Padre bueno. Por eso, Padre bondadoso, te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestro corazón que nos duela, que nos detenga, Señor,
alguna palabra, algún acto de rechazo, Señor, que seas tú, por favor, sanándolo y ayudándonos, Señor, para que eso no nos detenga, Señor, para que eso no defina lo que vamos a hacer, Padre bueno. Padre Celestial, también clamamos a ti para que nos des sabiduría e inteligencia al dirigirnos a los demás, Señor. Que no tomemos tu lugar, porque es muy fácil, Señor, para nosotros tomar tu lugar, juzgar, decir, Señor, hablar, Padre bueno, hablar de pronto con rudeza o lastimar corazones, Señor, y eso no es lo que queremos, Dios bueno. Sabemos que eres tú quien ha dado las capacidades, los dones, Señor, y sabemos que eres tú también quien los perfecciona cada día, Señor. Por eso clamamos a ti, Padre Celestial, para que seas tú en cada momento, en cada circunstancia, Señor, y para que seas tú revelándote a nuestra vida, Señor, para que nosotros seamos elementos, personas, Señor, útiles en tus manos, Señor. Te amamos, Señor, y te agradecemos por esto que has dado hoy a nuestra vida, Señor, y durante todo este tiempo, Señor. En esta mañana, Dios bueno, nos unimos en oración, Señor, por Diogo, Padre Celestial. En este caso, Señor, no sabemos, Padre Celestial, si Él te había aceptado, Padre bueno, si está contigo, Señor. Esperamos que haya tenido la oportunidad de arrepentirse, de conocerte, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que hay un cielo y un infierno, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que para ir al cielo necesitamos reconocerte. Ojalá, Señor, este hombre haya tenido la oportunidad de conocerte, Señor, de arrepentirse, Dios. Oramos, Padre Celestial, por su familia, Señor. Es una situación muy difícil, Señor, por su esposa. Padre Celestial, sé tú dándoles paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que ellos puedan ver en esta situación tan dura y tan difícil tu mano poderosa, Señor. Que ellos puedan sentir tu abrazo, Señor, tu compañía, Señor. Que seas tú el Dios de consuelo, Señor, el Dios de amor, el Dios de compañía, Padre Celestial. Sostén a su familia, Señor, guarda a los Padres Celestial. Que si no te conocen, Señor, que toda esta experiencia pueda llevarlos a tus pies, Señor. Porque finalmente lo más importante es que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Que puedan deleitarse en tu presencia, Señor, a pesar de todo esto, Señor. Tú, Señor, el Dios bueno y de poder, que todo lo usas para bien, Señor. Sé por favor descendiendo sobre los corazones de cada uno de las personas que están afectadas por esta muerte, Señor. Y sé tú trayendo paz, consuelo, Señor. Esa paz que solo la sabes dar tú, Señor. Ese consuelo que solo lo das tú. Esa tranquilidad, Señor, que solo es tranquilidad verdadera si viene de tu parte, Señor. Por favor, que ellos puedan sentirse amados, Señor, sostenidos por ti, Señor. Por favor, Padre Celestial, aleja la depresión, Señor, aleja la muerte, Señor. Aleja, Padre Celestial, la tristeza profunda, la rabia, Dios. Y que sea todo lo contrario, Señor, que tú reines sobre esta situación. Gracias, Señor, porque podemos clamar e ir a ti. Y sabemos, Señor, que cuando clamamos y vamos a ti, tú haces más de lo que podemos imaginar, Señor. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermosos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, que tengan un día de bendición. Les envío un abrazo así del oso súper fuerte. Que Dios también guarde a sus familias. No paremos de orar. La oración es importante y es poderosa. Entonces, no dejemos de orar. Bueno, y bueno, que la palabra de hoy, pues como que los lleve a la reflexión en el día. El Señor me los bendiga. Bueno, mis chiquitos, un abrazo fuerte y bueno, cualquier cosita por el WhatsApp. Chao, mis chiquitos. Chao, profe. Dios la bendiga. Igual, mis amores, Dios me los bendiga.